Bueno, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Espero que estén bien. Gracias por venir hoy en la tarde. Así que, bueno, vamos a seguir con nuestro estudio bíblico. Así que estamos ya en los últimos versículos del capítulo 11. Así que, por favor, vamos a leer desde lo que corresponde. El hermano leyó esta mañana del 17 al 40. Entonces vamos nosotros ahí en Juan 11 y vamos a leer del 41 hasta el final, a 57, por favor, si fueran tan amables. Cuando lo tengan, pues, digan amén. Pero amén. Vamos a hacer énfasis realmente en el 11:41, ¿ok? Amén. Amén. Ok. ¿Están conmigo todos? Amén. Bueno, la palabra del Señor dice así. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle, dejadlo ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada,
ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Se quedó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, damos gracias en esta tarde. Gracias por los hermanos que están acá, Señor, pidiéndole en el precioso nombre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo, que nos limpie de todo pecado, de todo perjuicio, Señor, todo aquello que hayamos hecho, Señor, y hemos pecado contra usted, Señor. Pido, Señor, que cada uno de nosotros nos arrepentimos y nos limpiamos con la preciosa sangre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo, Señor, a quien siempre damos la honra y la gloria. Todos decimos amén. Amén. Vaya a sentarse, por favor. Bueno, entonces, nuevamente vemos que hay un problema grande, ¿verdad? Porque vamos con el tercer grupo, que son los judíos. Acabamos de salir prácticamente de las hermanas. Pero se recuerdan que el primer tema que tuvimos abriendo el capítulo 11, su propósito era enseñarle a los discípulos por qué Lázaro, cuando llegaron, había muerto, el tiempo que se detuvo. Y después entramos a lo que es las hermanas, también fortaleciendo la fe de ellos. Pero ahorita está este grupo. Y en este grupo tenemos que ponerle mucha atención, ¿verdad? El por qué. Siempre hablando naturalmente de la muerte de Lázaro. Si usted ve, estaban divididos. Porque dice que hubo un grupo de que cuando sucedió todo esto, muchos creyeron en él. Pero otros no. ¿Y qué es lo que hicieron? Salir corriendo e ir a avisar a las autoridades. Entonces, en el concilio, prácticamente, a decirles que esto estaba peligrando bastante también. Y entonces, todo esto, siempre ha habido oposición. Si miramos acá, nosotros pensamos que ahorita tenemos oposición entre la doctrina. Entre iglesias tenemos oposición, porque no todos están dando la sana doctrina. Si ustedes ven, las multitudes están confundidas porque agarran la iglesia como un club y en la forma en que están presentando el plan de salvación no es como la Biblia lo dice. Entonces están presentando un evangelio, no que haya dos, pero lo están falsificando, si quieren decir. Entonces tenemos que tener como mucho cuidado, aún teniendo la forma en que nosotros damos el evangelio como lo dice la Biblia, aún no depende de nosotros, sino cómo el corazón recibe la palabra de Dios. Entonces, por eso es que vemos todo, hermano, todo exactamente. Yo quiero ser sincero con ustedes, y ustedes no me van a dejar mentir, pero en la Biblia dice desde el Antiguo Testamento, todo depende de cómo está nuestro corazón. Si nuestro corazón estamos dispuestos, vamos a seguir a Cristo. De lo contrario, nos estamos engañando a nosotros mismos y engañamos a otras personas. Entonces, depende cómo está en el corazón, porque eso es lo que mira Dios en nuestro corazón. Usted puede presentar aún todavía el evangelio bien a la persona, pero si la persona en ese momento no tenía su corazón dispuesto, ahora, ¿cómo lo va a ver usted? El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Es en la forma en que va a actuar la persona.
Es la única forma que podemos dar. ¿Qué dijo el Señor? Por su fruto los conoceréis. Entonces van a demostrar con los frutos. Si los frutos son malos, claro, Él no nos llamó para frutos ni obras malas. Él nos llamó para obras buenas y que demos buenos frutos. Entonces, ¿hay dos árboles? Sí, hay dos árboles. Uno que da malos frutos, produce fruto. Y es lo que han hecho una profesión, aún entra lo que es hacer una profesión de fe, no una conversión de fe. El otro árbol da fruto bueno. Y Él lo puso claro, el higo no va a dar mangos, ni las naranjas van a dar manzanas, sino que uno tiene que dar de lo que sembró. Entonces, si la semilla que sembró el Señor en nuestros corazones estaban dispuestos y obraron, va a producir. Es decir, que no es a medias, no es que vaya a producir malo, no, tiene que producir su género, tiene que producir la semilla que se sembró. Y es la palabra de Dios, eso tiene que dar, y no hay derecha ni izquierda. Nosotros podemos ponerlo de un modo, lo podemos poner del otro, pero no es así. No sé si me están comprendiendo. Entonces vamos a entender un poquito más al respecto de esto, de la muerte de Lázaro, ¿verdad? Y esto nos implica para dejarnos pensar un poco en nuestra propia vida. Entonces, el énfasis desde este punto es la fe de los espectadores. Es decir, en pocas palabras, los que habían venido para consolar a María y a Marta. Lázaro estaba muerto. En el 11:41 que yo le dije que le pusiéramos atención, dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando la voz a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Bueno, ahí vamos a ver un poquito más adelante cuándo fue cuando le oyó, cuándo fue cuando realmente él estaba escuchando a Dios, cuándo fue cuando hizo la oración el Señor. Porque aquí está dando, en oración también dando gracias, pero no en ese momento, sino antes había pedido el algo para hacer la voluntad de Dios. No sé si me explico. En pocas palabras, y dio gracias al Padre porque la oración ya había sido oída, en pocas palabras. La pregunta es, ¿cuándo fue que oró el Señor Jesús? Probablemente cuando recibió el mensaje de que su amigo estaba enfermo. ¿Se recuerdan que el 11:4, se recuerdan que tuvimos varias veces lo hemos leído, pero pues bueno que vayamos otra vez nuevamente en el 11:4, porque dice, oyéndole Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Imagínate, tú hubieras estado ahí, se muere tu mujer, tu marido, tu papá, tu mamá, y le diga a él, diga esto, esta enfermedad no es para muerte. Tienes que confiar, ¿no? Por fe. Y le mandó a decir a él, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. O sea que este milagro, en estos momentos lo va a hacer el Señor Jesús, no era común. No era común que alguien viniera y él ya había hecho varios milagros también, ya lo vimos diferente, cuando iban a un muerto tocó el cetro y se levantó, ¿verdad? Pero ya sacar uno que ya hay día, de cuatro días, no sé si me explico. Entonces el Padre entonces le dijo cuál era el plan y Jesús obedeció la voluntad del Padre. ¿Se recuerda que él se retrasó más días? Precisamente, porque el Señor, Él buscaba el plan. No solo caminaba en el calendario de Dios, sino buscaba la voluntad de Dios, o sea, el plan de Dios Padre. Entonces, el Padre, entonces, cuando Él habló estas palabras, claro, le dijo cuál era el plan. Y Jesús obedeció a la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces nosotros buscamos cuál es el plan de Dios con nosotros? Es decir, que a veces estamos haciendo otra cosa y estamos buscando nuestros propios planes. Cuando ya estamos en Cristo no podemos buscar nuestros propios planes, tenemos que buscar el plan de Dios. No sé si me explico, no importa cuáles sean las circunstancias, tenemos que buscar el plan de Dios. ¿Y cómo buscamos el plan de Dios? Por fe.
pero leyendo las Escrituras. Si no leemos las Escrituras, no hay fe. Y si no hay fe, no hay plan de Dios. Y si no hay plan de Dios, no estamos buscando la voluntad de Dios. No sé si me explico. ¿Me está entendiendo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El libro de Juan nos está demostrando la verdadera fuerza que tiene la potencia de la palabra de Dios y el plan divino que Él tiene, viendo nosotros lo que ha hecho con el Señor Jesús. Su oración ahora era por causa de los espectadores, porque ellos supieran, y eso es lo que Él les decía y les venía diciendo, que supieran que Dios le había enviado, que Él no había venido por su propia cuenta, Él está en la voluntad de Dios, vino de arriba y vino a ser la voluntad de Dios. Cuando nosotros, escuche esto, nacemos como creación, nosotros hacemos nuestra voluntad. Pero cuando ya nacemos en Cristo Jesús, nosotros, escuche esto con cuidado, leyendo la Escritura debemos de hacer la voluntad de ¿quién? ¿De quién? De Dios. Es igual. Si usted está haciendo su propia voluntad, no está correcto. Usted tiene que buscar cuál es la voluntad de Dios en todo. En todo. Y por eso es que estamos sufriendo más de lo que no deberíamos. Entonces buscar la voluntad de Dios es importantísimo. Entonces su oración ahora era por causa de los espectadores, naturalmente, para que ellos supieran. Decía, hey, yo no hago mi voluntad, hago la voluntad del que me ha enviado. Y este es mi Padre. Entonces un pintoresco escritor puritano, si quiere verlo así, es una ilustración. Un pintoresco escritor puritano dijo que si Jesús no hubiera llamado a Lázaro, escucha esto, y pensando, hay que pensarlo muy bien, porque cuando yo hablo de esto, recuerde que él le está diciendo algo muy importante en el versículo, si quiere decir, 43. No sé, leamos el 43 antes de que yo le diga esto es lo que dijo este escritor. ¿Están conmigo? Amén. Fíjese, dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, y ¿cómo dijo? Lázaro, ven afuera. Lázaro, ven afuera. Pero me llamó la atención de este pintoresco escritor puritano. Dijo que si Jesús no hubiera llamado a Lázaro por nombre cuando gritó, habría dejado vacía todo el cementerio. Es importante, ¿no? Interesante, me llamó la atención, ¿verdad? Porque es cierto, si era el dicho de, hey, levántate, salte, estaba hablando a todos. Todos hubieran ido, pero él no dijo así. Él dijo claramente ahí, dijo, Lázaro, ven, fuera. Entonces solo uno tenía que levantar, que era Lázaro. ¿Estamos conmigo? ¿Están conmigo? Entonces este pintor era puritano, pues dijo que si Jesús no hubiera llamado a Lázaro por su nombre, cuando gritó eso, naturalmente había dejado vacía todo el cementerio. Jesús llamó a Lázaro y naturalmente le levantó de los muertos, siendo que Lázaro estaba atado. Prácticamente no podía caminar Lázaro a la boca de la puerta de la tumba, si quiere verlo así. ¿Están conmigo, hermano? Entonces, así que el poder de Dios debió haberlo sacado a él. Porque si ve usted esto, dice el 44. Mire el 44, por favor. El que había muerto salió. Ninguno lo fue a sacar. Y estaba atado, ¿no? Estaba atado. Mire qué hermoso esto. Muchas veces leemos y no nos damos cuenta. Mire el 44 dice, y él que había muerto, o sea, Lázaro, salió atadas las manos y los pies, con vendas en el rostro, envuelto en un sudario. Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Desátelo, pero él, de ahí para allá, para la puerta, ya cuando habían quitado la piedra. Interesante, ¿no? Interesantísimo. Entonces prácticamente aquí nada más, así que solo el poder divino debió haberlo sacado. Dios, el poder divino. Es una experiencia tremenda, ¿verdad? Deja mucho que
que pensar en sí. Pero en fin, hay algo importante. La experiencia de Lázaro es una buena, naturalmente, ilustración para nosotros y para ellos en ese momento de lo que le sucede al pecador cuando confía en el Salvador. No sé si me entienden. Es una experiencia y es una gran ilustración para nosotros que pensemos un poco de lo que sucede al pecador cuando confía en el Salvador. El pecador cuando confía en el Salvador. Me gustaría que fuéramos ahí a Efesios capítulo 2, por favor. Y vamos a ver del 1 al 10, si fuera tan amable. ¿Estamos? Mire, debemos de entender esa gran gracia que Dios tiene para cada uno de nosotros. A veces menospreciamos esa gracia. ¿Están conmigo? Bien. Voy a repetir Efesios 1, 2, si me confundo, pues ustedes me paran. ¿Estamos? Bien. Dice el 1. Me refiero 2:1 de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabas muertos ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. En los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo. No puedes estar viviendo igual que en otro tiempo. Sino que dice, es pasado. Está diciendo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Siguiendo las corrientes de este mundo. Usted ya no sigue la corriente. Si usted es hijo de Dios, usted ya no puede seguir siguiendo las corrientes de este mundo. Conforme al príncipe de las potestades del aire. Usted no siga a ese príncipe nomás. Antes, él lo había engañado, le había mentido. Pero ahora no puedo yo seguir. ¿Por qué? Porque tengo nueva vida en Cristo Jesús. Entonces el príncipe de las potestades dice, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ponga la atención al que viene ahorita. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad ¿de qué? De la carne y de los pensamientos. Esto nos mete a problemas. De los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿cómo éramos nosotros antes? Hijos de ira. A mí, yo me estremezco, honestamente, yo le digo, yo me estremezco. Ponte a pensar, si estás enfermo, o estás delicado, o estás al borde de la muerte. Éramos naturaleza de la ira. No tenemos mucho que agradecer a Dios. ¿Por qué vivir en lo mismo? Yo veo que algunos son cristianos y siguen en el mismo vómito. Y no pueden. Eso da duda. Duda. Dice, no le estoy diciendo yo, ni le estoy diciendo por temor, lo está diciendo la palabra de Dios. Dice, lo mismo que los demás. El 4. Pero Dios es rico en misericordia. Eso nos debe de bastar. Por su gran amor con que nos amó. Si no hubiera amor, no hubiera gracia, hermanos, estuviéramos en nuestros delitos y pecados. El 5. Aún estando nosotros muertos, como Lázaro, para Dios yedíamos. ¿Por cuántos años? No eran días, eran años. Vuelvo a repetir 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí viene la palabra entre paréntesis, por gracia sois salvos. Hermoso 6. Y juntamente con Él, dice, nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. Yo no sé. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Pero tenemos algo que cuidar, no porque se pierda, sino en apreciación, que es nuestra salvación. Dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El 7, para mostrar en los siglos venideros
la abundancia, la abundante riqueza de su gracia. En su bondad, ¿para quiénes? Para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Pues es un don de Dios. Entonces queda claro, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí dice, porque somos, aquí viene. Este versículo lo teníamos de tener memorizado, grabado en nuestros corazones muy bien, cuando estemos caminando lo opuesto de lo que es la voluntad de Dios. Esto fue lo que hizo en nosotros. Esto es el nuevo nacimiento. Y entonces el 10 dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. De eso debiéramos de preocuparnos. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué triste es estar pajareando y no saber cuál es la voluntad de Dios. Mire, a los hijos de Dios, Dios los va a disciplinar. Eso me decía el pastor Dustin, que ahora que vino la semana pasada, el miércoles, me dice, es que si no nos portamos bien, papá, ¿qué nos va a hacer? Nos va a disciplinar tarde o temprano. Y yo te digo, el día en que estés en una situación, yo te puedo amar mucho y mi hermanito eres en Cristo y yo te amo. Pero el día en que Dios venga y te corrija, yo no quiero meter las manos ahí. Yo no las voy a meter. Si tú vienes a decirme a mí, yo necesito oración, yo voy a decir, sí, yo voy a orar por ti, hermano. Pero yo no voy a orar para decir, Señor, no le des que salga de esta situación mi hermano. No. Yo no me atrevería a hacer eso. Y te lo digo a ti que ni hagas eso, sino que ora para que confieses su pecado y se ponga a cuenta de Dios. Lo que yo le estoy diciendo está en Efesios 5, al final. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que prácticamente el pecador debe de confesar porque ahí está enfermo. ¿Y qué dice? Si confesare sus pecados, va a tener alivio. Pero yo no quiero caer en eso, ni quiero por alguien. Textualmente y físicamente me pasó. Un hermano vino conmigo y tenía yo a mi esposa en cama, enferma, muy enferma, y llegó y me dijo, hermano, me dijo, es que tú tienes que ir. Yo en primer lugar, yo no era el pastor, pero tenía obligación de ir, ¿verdad? Y me dijo, con este hermanito, porque mira todo lo que está sufriendo. Bien me recuerdo. Y buena mañana este hermano no es hermano, no fue hermano, espero en Dios que haya recibido en Cristo. Porque nunca le llamé hermano. No sé por qué se me salió la palabra ahorita hermano, pero nunca, espero que haya recibido a Cristo bien y todo, y se llamó hasta pastor. Y llegó y decirme, es que tienes que venir y ir a orar con él. Me dijo, cabal, hasta aquí tengo hasta la ventana del apartamento donde él entró y como salió, no sé por qué tengo esta tan bien presente. Y le dije, yo no voy. Me dijo, ¿qué clase de hermano era yo? No. Pues si usted no va, me dijo, yo voy. Yo de aquí voy a orar, pero ir allá no voy a meter las manos. ¿Sabe por qué? Le dije, porque te lo va a sonar a él y a ti también. Y se fue. A las horas regresó conmigo. Y me dijo, no me recuerdo si me dijo que tenía razón, pero la cuestión es que venía dolido y que contaba que tenía razón. No le iba a decir solo él, sino a usted te va a llegar su tiempo también. Por blasfemar. Por no hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Dice, camina en mis obras, no en las tuyas. Tienes que estar caminando en el camino de santidad. Lo peor para un cristiano, pueden haber dos cosas, si es cristiano.
que esté caminando en su conocimiento, en sus obras, y a Dios no le agrada eso. Caminar o regresar al vómito, a Dios no le agrada eso. Si es hijo de Él, Dios lo va a disciplinar. Yo no quiero estar ahí. Y no quiero que nadie esté ahí. Porque ¿sabe por qué? Porque si es hijo de Dios, está consciente de que está haciendo mal, pero ya se toma el hábito de seguirlo haciendo. Cualquier pecado, yo no voy a mencionar pecados, cada quien sabe su vida. Pero estar haciendo lo mismo delante de Dios, dice uno, pues, no me pasa. No pasa nada. Yo le digo, sí pasa. Sí pasa. Y cuando uno dice, no pasa, tal vez no lo dices, pero te preocupas. Sí pasa. ¿Qué quiere decir? Primeramente estás con un mal hábito, ya se habituó. Y cuando ya se habituó en mí, me estoy engañando a mí mismo y estoy engañando a otros. Y ya perdí el temor a Dios. Eso es apagar el Espíritu Santo. Y apagar el Espíritu Santo, es decir, estás en las manos, en pocas palabras, de Satanás. Entonces no va a ser Dios, porque no eres salvo. ¿Quién es el que te va a venir a zarandear? Va a ser Satanás. Lo más triste es ver, hermanos, y se los he repetido muchas veces a ustedes, y nunca se me va a olvidar que componía aire acondicionado. Sabía perfectamente que una semana le quedaba para morir. Y nos llamaban, íbamos con el pastor joven, y nos sentábamos, y él lo que quería era que le leyeran la Biblia, porque ya ni leer podía. Y él quería hacerlo en una semana lo que no hizo en toda su vida. Y decía que cada vez que leíamos la Biblia, él sentía paz y tranquilidad en su corazón. Y llegó el momento que ni su propia Biblia podía leer. Y usted dice, no pasa. Hermanos, sí pasa. Es como que usted me diga, yo no voy a morir. Sí pasa. Dígame usted, no voy a morir. Sí pasa. ¿Cuándo es mi turno? Ese es el problema. No lo sé. Algunos jovencitos aquí pensarán, yo estoy joven, pobrecito mi papá, ya está viejito, se va a morir. Posiblemente te vas jovencito antes que tu papá y tu mamá. No lo sabemos. No sabemos. Imagínense aquí, solo imagínense un poquito todos los que estamos acá y los que estuvimos en la mañana. No sabemos cómo nos vamos a ir y en qué forma nos vamos a ir. Es duro. Entonces, ¿por qué no hacer las cosas bien que Dios quiere que hagamos? De lo que pasó a Lázaro es algo que nos debe de abrir los ojos. Lázaro estaba muerto y todo pecador está muerto. ¿Oyó eso? Lázaro estaba muerto y yedía, ¿sí o no? Y todo pecador está muerto y yede delante de Dios. En pocas palabras, Lázaro estaba ¿cómo se dice? Facto es la palabra, ¿no? No sé si la dije bien. Putrefacto, podrido o corrompido, descompuesto. Putrefacto. Porque la muerte y la putrefacción van juntos. Todos los perdidos están espiritualmente muertos, putrefactos, pero algunos están más putrefactos que otros. Nadie puede estar más muerto que otro, pues si otros sí pueden estar más putrefactos que otros. No sé si me explico. ¿Me entendió? Descompuesto. Yede. Así estábamos en esto.
putrefactos. Nadie puede estar más muerto que otro. Lázaro fue levantado de los muertos por el poder de Dios. Y todos los que confían en Cristo han recibido nueva vida. Ya no están, como dice la palabra, como estaba acá, acabo de decirlo yo, esa palabra que para mí es bastante difícil, putrefactos. Podrido. Hiede, si quiere verlo así. Lázaro fue levantado de los muertos por el poder de Dios y todos los que confían en Cristo han recibido vida nueva y han sido sacados. ¿De dónde han sido sacados? ¿De dónde fuimos sacados entonces si estamos hablando de esta muerte? Tú y yo, ¿de dónde fuimos sacados? Putrefactos. Cuesta decirlo un poquito cuando uno tiene putrefactos. Así es, creo que putrefacto, putrefacción. ¿De dónde lo sacó? Es que todo esto a mí, lo que yo le estoy diciendo, esto a mí me inclina a hacer las cosas correctas que Dios quiere. Pero no de decir las voy a hacer. Sí, pastor, las estoy viendo. No, actúa. Salte de ahí que estás en peligro. Estás yediendo. Entonces, si Él nos sacó, ¿de dónde nos sacó? De esa putrefacción. Muerte. Nos sacó, entonces, ¿cómo están? Nos sacó del cementerio de los pecados. ¿Me entendió eso? Nos sacó del cementerio de los pecados. Porque para Dios estábamos muertos. Y muerto es decir que estaba putrefacto. Yedías, huele, para Dios estaba descompuesto. Pero yo estoy viviendo. Yo vivo, mire, estoy bien. Mire, estoy vivo, sí, pero para Dios estás muerto. Yedes, hueles mal. Entonces nos sacó de ese cementerio de pecado. Hermano, yo te pregunto, ¿estás agradecido con Dios? Camina con Él. Demuestra que eres Cristito. ¿En qué? En todo. Da buen testimonio a tu familia. Da buen testimonio a tus amigos. Da buen testimonio a tus padres. O da buen testimonio a tus hijos. Da buen testimonio, que ellos vean que no estás. ¿Cómo? ¿Qué? Putrefacto. Ahí está, putrefacto. Hueles mal. Sino que seas de olor agradable a ellos. ¿Cómo? Haciendo lo que a Dios le gusta. Porque si no cometes pecado. Por eso es que el cristiano tiene que limpiarse con la sangre de Cristo. Pero no quiere decir que voy a meter a esta buqueta de lodo, voy a meter las manos y ¡ay! Me ensucié. Sí, pero me voy a limpiar con la sangre de Cristo. ¡Ay! Me ensucié. Es la misma buqueta. ¡Ay! Me voy a limpiar con la sangre de Cristo. ¡Ay! Me ensucié. Pero me voy a limpiar. No. De eso no está hablando el Señor. Eso es un mal hábito. Y el mal hábito, el único que lo quita es Cristo. Es decir, que si yo me ensucié, no me gustó, me limpio y le doy la espalda a ese pecado y peleo contra eso. De no llegar. De eso está hablando la Biblia. Claro, voy a meter las manos en otra cosa, pero estar haciendo el mismo hábito. Cuídate, hermano, en Cristo. Yo te lo digo con todo amor. Cuídate de los malos hábitos. Me habían dicho, cuidémonos de los malos hábitos. Porque el hábito ya es una costumbre. Pon las cosas de Dios adelante. Pon las cosas, Cristo lo dijo, pon antes de tu mujer, si eres esposo, antes de tus hijos, antes de tu amigo, antes de tu trabajo, antes de todo. Tiene que ser, ponte esto para no formar estos malos hábitos y caer en pecado con el Señor. Es duro estar cayendo en lo mismo. No puedo, hay prioridad. La carne, lo acaba de decir, ¿no? Andábamos en la carne. ¿Qué es la carne?
¿Qué es la carne? Son deseos en contra de Dios. ¿O no, no es cierto? Son deseos en contra de Dios. ¿Qué deseo? Vanidad, orgullo, malas palabras, tiempo, sueño. Esas cosas no está bien. Son malos hábitos que yo me debo, porque son de caminar. Los hábitos de caminar diario no los debemos de quitar, los malos hábitos. Porque ya, ¿qué fue lo que dijo? ¿Criados en qué? Criados en Cristo Jesús para malas obras, dice. Entonces, ¿por qué la estamos haciendo? ¿Ah? Porque somos hechura suya. Criados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, ¿por qué estás haciendo las malas? Entonces, tenemos que poner el ejemplo. Es duro. Es duro. Una vez me dijeron que para qué venía temprano aquí a la iglesia y no venía a hacer nada. ¿Escucha eso? Yo vengo temprano porque, aunque no fuera pastor, haría lo mismo. Yo vengo temprano porque quiero ser ejemplo para los demás. ¿Por qué? Mi pregunta es la voluntad de Dios o no? Amén. ¿Es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? Amén. Eso soy yo, ¿ok? Usted yo no sé cómo sea, pero eso soy yo. No, vengo porque tengo que estar ejemplo, porque Dios me lo dice, la voluntad. Y ahí vino mi hermana de Guatemala, ¿no? Dije que íbamos a la iglesia, ¿no? Ay, pero es que yo no voy porque era católica. Pues le dije, pues quédate. Pero yo no me voy a quedar contigo. Y yo, pues yo vengo desde lejos a verte, que te lo agradezco muchísimo a mi corazón. Pero te quédate. Mis horas están allá con el Señor. Y yo me voy temprano. Agradezco que me venga a visitar. Pero antes que ella, es mi Dios. No sé si me están comprendiendo. Amén. Antes que ella, es mi Dios. Vamos, mi Dios. Entonces yo debo de formarme un hábito también, pero del lado de Dios. Cuando yo me formo ese hábito, esas cosas no me van a perjudicar, no me van a dominar. Porque si yo tengo ya 5 años, 10 años, 20 años, 30 años de ser cristiano y todavía esto, quiere decir que si soy cristiano, bendito sea Dios si eres cristiano, pero tienes un espíritu débil. Débil. Y por eso decayó a los 5 años. Pablo remachó a los de Corintio. Y se daban la gran jactancia de que tenían todos los dones, si los tenían o no los tenían. Pero le manda carta de corrección, Pablo. Para este tiempo le dijo, ustedes ya deberían de estar, ¿qué? Maduros, y ya deberían de estar incluyendo a otros, no que su mal ejemplo que están dando, están arruinando todo Corintio. 2 cartas. Porque he oído de ustedes que esto y esto y esto, y dije Pablo, y aún eso lo creo, dijo Pablo. Pero eso no nos gusta oír. Queremos oír cosas buenas, claro que sí, pero no es que Dios hable cosas malas, sigue siendo buenas. Para nosotros es malo, pero para Dios no. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Cuando Dios da. Mire todo el proceso que está en nuestro Señor Jesucristo. Máximo, si tenemos responsabilidades en la iglesia. Tener una responsabilidad en la iglesia es responsable, no irresponsable. ¿Es responsable con quién? ¿Con el pastor? No, olvídese de mí. Es
con Dios. Si yo tengo una responsabilidad en la iglesia, yo debo de estar atento a esa responsabilidad, porque si es don, si es un talento máximo, si es un ministerio que Dios me ha dado, debo de ser responsable de ese. Porque Dios me va a pedir, seguro que me va a pedir cuentas de eso. Y me lo va a pedir ya desde aquí. No esperen que allá va a estar todo. Oh, bueno, ya tú entraste de panzazo. No, te lo va a pedir desde aquí. Porque te va a poner a prueba de esa responsabilidad. A cada uno de nosotros nos va a poner a prueba de esa responsabilidad. Si yo les digo a ustedes, no va a levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes quieren hacer de olor grato a Dios? Creo que todos levantamos la mano, ¿no? Pero escúcheme esta palabra, tal vez soy demasiado rudo, pero ¿cuántos apestan ahorita delante de Dios? Artefactos. ¿Cuántos apestan ahorita delante de Dios? Y sin embargo, venimos a la iglesia, pero olemos mal. Eso se llama contaminación. No sé si me explico. Estás contaminándote tú y estás contaminando al resto. ¿Contamina el servicio? Claro que lo contaminas. Claro que lo contaminas. Ese es el cuidado que debemos nosotros de tener en nuestra vida, mantenerlo. Por eso Él recuerda, dijo claramente, en lo que tú estás haciendo ahorita, eso era antes. Eso era antes. Ahora ya no. ¿Cómo éramos? En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este siglo, malos hábitos, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Yo no soy hijo de desobediencia. Tenemos que poner más énfasis y más seriedad. Y eso es lo que está pasando aquí en esta iglesia y en todas las iglesias locales. Está pasando eso. Hay unas iglesias que le dicen al pastor que quieren ellos que predique. Son dioses. No. Las cosas no son así. Yo le llamaría lo mismo. Putrefactos. Nadie puede estar más muerto que otro. Claro, pero sí. Putrefactos. Lázaro fue levantado de los muertos. Con el poder de Dios. Dios nos levantó a nosotros de los muertos cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y todos los que confiesan en Cristo han recibido nueva vida y han sido sacados de ese cementerio que yo les dije del pecado, cementerio del pecado. Mire ahí en Juan 5:24, por favor, Juan 5, si fuera tan amable. Y vamos a ver el versículo 24, 5:24, por favor. Cuando usted lo tenga, yo lo único que quiero es que me diga amén. La palabra del Señor dice así, 5:24. De cierto, dice, os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿de qué? Nos ha sacado el cementerio. De muerte a vida. ¿Por qué quiero estar yo otra vez ahí? No puedo. Yo no quiero. Lázaro fue librado de la mortaja. ¿Vio eso? Usted está hablando ya con términos ya muy específicos. Sí, Lázaro fue librado de la mortaja. Cuando yo hablo de mortaja es una prenda, vestidura en que se envuelve un cadáver para enterrarlo, o sudario, o sábana si quiere ponerla así. Prácticamente en Colosenses 3:1, si vamos ahí, dice claramente algo que a mí me gusta, y eso es lo hermoso cuando nos ha librado de esa mortaja.
Entonces, nosotros debemos de entender que sin Cristo no podemos hacer nada. ¿Por qué no agradarle a Él? Esa es mi pregunta. Cada uno de nosotros tenemos que ser de olor grato a Dios. En el capítulo 3, Colosenses 3, le dije, ¿verdad? 1 dice claramente, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿o yo escuché esto? Fíjense que a mí me llama la atención mucho la palabra, la primera palabrita. Sí, si yo fuera doctor, si yo fuera licenciado. ¿Está conmigo? Entonces dice, sí, hay una coma. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Sí, haber resucitado a Cristo. Sí, eres creyente. Sí, debes de cambiar tus malos hábitos. Sí, debes de andar con Cristo. Si has resucitado. ¿Qué quiere decir? Que si yo he resucitado juntamente con Cristo cuando vine, yo le recibí como mi Señor y Salvador, y Él está sentado a la diestra, literalmente para Él es que estamos nosotros sentados a la diestra de Él porque fuimos salvos. Entonces, si resucité, no debo de caminar en las cosas que a Dios no le agradan. ¿Es este problema? ¿Qué es mi vivir? ¿Qué es leer la Biblia? Mi Biblia es caminar esa entidad, por eso leo la Biblia, buscar la voluntad de Dios, orar por las cosas que realmente yo veo que debo de tenerlas, pero ¿es ese, Señor? ¿Cuántas las veces le he dicho, Señor, es eso? ¿Eso es tu voluntad, que yo haga esto? El problema es que no ponemos atención a las cosas y muchas veces nos encontramos jugando con cosas que Dios no quiere que estemos jugando. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es jugar con Él. Si pues haber resucitado, ¿con quién? Con Cristo. ¿Qué debo de hacer? Buscar las cosas de arriba, no las de aquí abajo, las de este mundo. ¿Y por qué buscar las cosas de arriba? Pues donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Sigamos. El 2. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Escuchó eso? El 3. Porque habéis muerto otra vez. Ya morí. Muerto. Porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Qué tremendo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿En qué? Así, pero todos quieren gloria cuando no han manifestado lo que todo anteriormente les he estado diciendo. Seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cómo puede ser manifestado en gloria alguien que no ha formado sus hábitos y que posiblemente no es salvo? Para mí, el ser salvo es que hay un poder atrás de mí, o en mí, que es el Espíritu Santo, que me hace hacer las cosas que dijimos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso es lo que a mí me impulsa para bueno. El Espíritu de Dios no te va a mandar para este lado, ese es tu yo. Eres tú. ¿Y tu yo cómo dice que está? Muerto. Quiere. No nos contradizcamos, hermanos. Hay que tener mucho cuidadito. Yo agradezco todo esto de Juan, de lo que está diciendo Juan. Y esto es lo que dice. No sé, pero cada uno de nosotros debemos de estar conscientes de cada una de estas cosas. A Lázaro se le dio una libertad. Más bien podríamos decir, a Lázaro se le dio una nueva oportunidad, si quiere verlo así. Libertad. Lázaro se le dio la nueva libertad y se halló sentado en la mesa con Cristo. ¿Escucharon eso? Mire qué ilustración más tremenda, es que a mí me deja con la boca abierta.
A Lázaro se le dio nueva libertad y se halló sentado en la mesa con Cristo. Ahí en el 12. 2, ¿qué dice? Y le hicieron allí una cena. Marta servía. Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa. ¿Con quién? Con él. ¿Quién es él? Ahí está. Y le fue, y dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa. ¿Con quién? Con el Señor. Qué hermoso. En un sentido espiritual, todos los creyentes estamos sentados con Cristo. ¿Sabía usted eso? En lugares celestiales. Efesios 2:6 nos lo dice claramente. Y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si yo estoy sentado con Cristo Jesús en los lugares celestiales, ¿cómo puedo entonces andar en mis nuevos malos hábitos? Una cosa es caer en esos malos hábitos y otra cosa es tener el hábito permanente. No lo puede tener un hijo de Dios, no lo puede tener. Disfrutando de comida y comunión espiritual. Así estaba Lázaro. En pocas palabras, debido al gran cambio en Lázaro, muchos querían verle a Lázaro y Dios usó su testimonio, un testimonio viviente para llevar a otros a la salvación. Si tú has nacido de nuevo, tú eres como Lázaro, debes de llevar a otros para salvación por tu testimonio. Las cosas de Dios son muy delicadas, hermano. Por tu testimonio. Es tremendo. Ya que estamos en el capítulo 12, mira el versículo 9, por favor, ¿ok? Y dice así, vamos a leer hasta el 11. Gran multitud, esto fue el complot contra Lázaro, pero dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a quién. A Lázaro, a quien había resucitado de los muertos, de ese cementerio, putrefactos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a quién. Y lo resucitaron porque y los otros le querían dar matarlo. Porque a causa de él, ese fue el problema. Miren, qué hermoso esto, miren. Por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían ¿en quién? En Jesús. ¿Para honra y gloria de quién? Para honra y gloria del Padre. ¿No es hermoso? ¿No es hermoso? Mi pregunta es, ¿estamos nosotros dando testimonio? ¿O aún estamos oliendo mal? A mí me gusta mucho el buen perfume. Pero hay un perfume que ofende, ¿no? Pero a mí me gusta la fragancia de un buen perfume. Hay un perfume que y yo regularmente me echo loción, aftershave. Y me gusta el olor. Pero hay algunos que hay aftershave que son de hombres también, por cierto. Que ofenden. Y hay mujeres que se echan ricos perfumes. Y hay otros que ofenden. Entonces, por eso es porque no sabemos seleccionar. No sé si me explico. ¿Está conmigo? Todo esto debemos de hacer nosotros igual. Cuando estamos haciendo obras malas, y no estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos incorrectamente. Por eso que dice que la palabra que al Señor no le agrada. Y ya sabemos cuál es el olor de la muerte, ¿no? Putrefactos. Hoy acaba de pasar
En México creo que también sucedió, pero yo sé que en mi país sí lo es. 1 de noviembre es Día de los Muertos. Y todos van y le van a poner comida. Y otros se van a emborrachar. Pero nadie va con un propósito. Y que van a hacer sus seres queridos y mandan y ponen flores. A mí me mandaron flores de donde están en la foto de mi hermana, me mandó su hijo y vi la lápida y todo. Yo quisiera que hicieran la comida a un lado y que escarbaran. ¿Qué van a encontrar? ¿Qué encontraría? ¿Perdón? ¿Huesos? ¿Pero solamente huesos? Va a oler bien rico a la comida que le están. Van a vomitar su comida y se van a ir corriendo de ahí. Eso es lo que está a unos cuantos pies de abajo, pero ellos están arriba. Qué tremendo. Pero ni aún así, si se da cuenta, hay muchos, entre comillas, que se dicen cristianos, así están, que no entienden. No entienden lo que es la muerte. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo ¿qué? Vive en mí. ¿Y qué? Yo vivo en qué? En la fe de aquel que murió por mí. Contradecimos la Biblia. A veces creo que o no entendemos y no leemos la Biblia con corazón, porque si no hubiera cambios en nosotros. Yo le dije, las aflicciones, las angustias y todo eso, los problemas, en pocas palabras, Dios no nos la va a quitar. Eso es lo que nos sirve para crecer. Amén. Nunca puede haber victoria sin haber pasado problemas. ¿Cómo vas a decir tú que yo encontraba a un hermano, ya es victorioso en Cristo, victorioso en Cristo? ¿Y cuántos problemas? Pues no tengo ninguno. Estoy limpio. Mire cómo estoy de bien fregado. Porque es lo opuesto. Ser cristiano no es fácil, hermano. Nos tiran todo por la cara, tenemos que tragar, tenemos que meter, pero apenas tragamos en una área, estamos que, ay, es que sí estoy sufriendo por Cristo. No, cuando vengan las cuestiones, realmente. Yo le he dicho a Jocelyn, ¿he deseado ser rico de mí? ¿Deseo ser rico? Dijo, no quiero ser rico. Y usted lo sabe muy bien, el rico, el dinero que es. Problemas y tropiezos. Y es todo lo que buscamos. Yo le voy a ser sincero, y me atrevo a decir esto, y la Biblia lo dice claramente. Si tú estás con Dios, y tienes fe en Él, y veniste por fe, y eres hijo de Dios, y estás caminando, has sido de Él, escucha esto con cuidado, Dios nunca, porque la Biblia lo dice, su promesa, te va a dejar sin vestido, no te va a dejar sin comida tampoco, ni con abrigo. El problema es que tú no te conformas con eso. ¿Por qué? Porque tienes un Padre rico, y ese Padre te da lo suficiente. Aún ese Padre sí te puede dar mucho más dinero. Pero ¿por qué no nos da dinero a todos los cristianos? Nos da lo suficiente para comprar. Si yo veo que algunos hermanos se están matando, trabajando, y eso es malo. Eso es malo. Malo para el cuerpo, malo para todo. ¿Por qué Dios no nos da así y ya tener todas tus casas, tener mansiones, tener todo? ¿Por qué no te da el dinero? ¿Sabes por qué? Porque no sabes administrar. Y lo vas a gastar en lo que Dios no quiere. En lo que Dios no quiere. Lo vas a tirar. Pero yo veo
como creación veo que a Dios a todos le da una oportunidad, a todos. Pero nosotros despreciamos la vida. Primeramente, como creación hemos echado a perder un montón de cosas. Y sabemos que nos iba mal, ¿sí o no? Antes de venir a Cristo. Seamos sinceros, ¿sí o no? Hemos metido la pata, borrachos. ¿Se tira el dinero ahí o no? ¿Se tira o no se tira? Drogadictos, ¿se tira el dinero ahí o no? Vanidosos, ¿en vanidad no se tira el dinero? ¿Mujeriego? ¿No se tira el dinero en mujeriego? ¿Ah? Sí. Y algunos por mujeriego hasta la fecha están pagando. Tirando el dinero donde no debieron haberlo hecho. Pues era yo antes, ¿cómo yo puedo? Entonces, ahora el Señor, ¿qué pasa? No, ahora que el Señor cambia todo. Pero muchos hemos tirado el dinero en, ¿cómo se llama? En vicios. ¿Y de dónde salió ese dinero? Dios se lo dio. Aún siendo creación, Dios lo dio. Pero ¿qué hemos hecho? En vanidades. Tiene lo suficiente. Tengo un carro, quiero otro mejor. No es porque el carro se te quiebre, no, es porque no me gustó. Ya no quiero tenerlo. ¿Es triste o no es triste? ¿Quiénes nos metemos a problemas? ¿No somos nosotros? Nosotros somos los que metemos a problemas. Y eso es lo que le enseñamos a nuestra generación. Hubo algo muy hermoso que vimos de esos patos, que depende, sea animal, sea humano, van a agarrar quien les van a enseñar cómo vivir y cómo están bien o están mal, son los padres, ¿sí o no? Aún con los animales. ¿Ah? ¿Cómo sobrevivir? Si el padre y la madre le enseñaron mal o si vienen a mitad ya hay un problema. Si solo hay padre en el hogar o si hay madre, y eso es lo que hay bastante. Por eso, mire qué es lo que está más desorganizado ahorita en la vida. No son las familias, el vínculo familiar. Pero ¿quién ha causado todo eso? Satanás. El diablo, espíritu maligno. Pero si usted ve, eso es lo que ha pasado. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. Con nuestros hijos. Claro que van a tomar decisiones, ellos van a dar cuentas a Dios también, pero nosotros tenemos una gran responsabilidad. Es triste. Hay una anécdota que ya no me la recuerdo bien, pero cuando el hijo crece, no se la voy a terminar porque no me recuerdo, pero cuando el hijo está pequeño y todo, mira que su padre es todo y lo sabe todo, ¿sí o no? Mi padre, wow, es todo. Papá, yo miro a los chiquitos, ve cómo viene, papá, aquí. Y más reciente que estuvo conmigo, Lindsay, su papá era todo. Papi, no es cierto. Pues crece un porón y dice, no, ya el viejo comete errores. Ya el viejo ya no está así, pero sabe que sigue la sabiduría dentro de esa persona. Entonces hay etapas cuando uno va viendo a su papá o a su mamá. Pero somos nosotros los que hemos puesto todo eso. Cuando son pequeños, como las niñas, de edades de 13, 14, 15, 16, 17, 18 hasta los 20, de curiosidad, niños y niñas, pura curiosidad. Allá en el mundo, cuando abren, y he visto muchos que han nacido en iglesia y han estado en iglesia y nomás se les abren las puertas al mundo. Es como agarrar un pajarito, sacarlo de la jaula y se va. ¿Y quién es el que lo agarra primero, hermano, cuando va volando? ¿Qué animal? Se lo pregunta a la hermana porque ella sabe. El gavilán es un intruso. Sale volando y ¡guac! Pero si ese pajarito aprende a vivir y papá y mamá le enseñaron, no,
Papá y mamá de ese pajarito era un hogar de humanos. Y lo tenían enjaulado. ¿Se da cuenta lo que es? Y cuando sale de ahí, ¿qué es lo que pasa? No tiene experiencia de nada. Pero aquel que nació afuera, ¿qué hace? Ese se cuida del gavilán, ¿sí o no? Cuando mira que viene el gavilán, se esconde. Por naturaleza. Pero este no sabe nada. Y ese es el cuidado que hay que enseñarles. Yo les digo a los hermanos en Cristo, no, explíqueles. La Biblia nos da a decir que es el mundo, ¿sí o no? Hay que explicarles a los hijos lo que hace el mundo. Nosotros debemos de tener cuidado. Si nosotros estamos vivos entre los muertos, con mayor razón tenemos discernimiento de Dios para guiar a nuestros hijos. Decirles. Pero no guiar a nuestros hijos es algo muy duro. Vamos a seguir el próximo domingo con Lázaro. Seguimos un poco más porque no se ha terminado este capítulo 11. Ya para entrar al capítulo 12, que después también. Entonces, espero en Dios que hayamos aprendido algo hoy. Porque yo he aprendido demasiado. ¿Qué he aprendido yo? Escúcheme, igual debe de ser con usted. No hay diferencia entre usted y yo. Lo que he aprendido yo, escuche hermano en Cristo, por favor. Y lo que ha aprendido usted es que tenemos que cambiar. Hay cosas que tenemos que cambiar. Yo como pastor, leyendo eso, muchas cosas que he tenido que cambiar. De mi vida personal, tú también tienes que cambiar cosas de tu vida personal. ¿Estamos? Bueno, ponemos de pie y vamos a orar y vamos a despedirnos en oración. Hermano Adolfo, puedes orar, dándole gracias al Señor por este libro de Juan que nos ha ayudado bastante a cada uno de nosotros y que lo pongamos en práctica. Oremos. Bendito y Padre Celestial, vengo nuevamente delante de tu presencia, agradecido de nuestro Señor por este día que nos ha permitido, Señor, ver llegado a su templo para poder seguir escudriñando su palabra. Bendito Padre, de este libro de Juan, bendito Señor, rogando también por el pastor, bendito Padre, que te siga dando la sabiduría para que nos pueda seguir enseñando, Señor, y podamos poder ponerlo en práctica también nosotros, bendito Padre. Ahora le ruego, bendito Padre, vamos a nuestros hogares, llévanos con bien y también tráiganos nuevamente el miércoles, bendito Señor, para seguir aprendiendo de tu santa y bendita palabra. Señor, cuide el resto de la semana, bendito Padre, y gracias por todo, bendito Señor, y todo esto se lo agradezco en el bendito nombre de mi único Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Bueno, hermanos, gracias una vez más le damos a nuestro Dios por su santa y bendita palabra que nos ha dado en esta tarde, en este día. Y bueno, ahora vamos a ya despedir y ser despedidos de la casa del Señor, pero antes vamos a entonar este canto.
estamos delante de usted, agradecidos, Padre, por este día. Gracias, Dios, por que usted nos ha dado de su palabra el día de hoy. Gracias también porque nos permitió alabarle, Señor, con los cantos, con los himnos, Señor. Ahora, Padre, vamos a regresar a nuestros hogares, rogándole, Señor, que usted nos lleve con bien, que usted nos guarde en el camino, Señor, también el resto de la semana, Padre. Y si es su santa, bendita voluntad, que cada uno de nosotros podamos regresar el miércoles para seguir escuchando de usted. Gracias nuevamente le damos en el nombre de su Hijo Jesucristo, que le damos la honra y la gloria, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga.